Hola hermanos, estamos aquí reunidos con ustedes en casa, estamos aquí felices, listos a servirlos con la música. Con Dios nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Pues aquí seguimos adorando el nombre del Señor y pues creo que esta semana ha pasado tantas cosas alrededor de nosotros y estamos siempre pidiendo al Señor. Tal vez oraste y le dijiste: Señor, dame salud, dame trabajo, cuida a mis hijos. Estamos siempre pidiéndole al Señor: dame, 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 y a veces se nos olvida agradecerle. Su palabra dice que vengamos a Él y que
le entreguemos nuestras cargas, que le pidamos de corazón, pero también dice en su palabra que entremos por sus puertas con acción de gracias, agradeciendo por lo que nos da, por lo que aún no nos ha contestado, porque en eso Él está armando nuestro carácter. Y en esta mañana queremos agradecerte, Padre Santo, por todo lo que tú haces, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque estás con nosotros en esta dificultad. En medio de todo lo que pasa alrededor del mundo, Señor, tú estás obrando. Te damos gracias, Señor, porque sobre las naciones vas a llenar de bendición, Señor. Vas a sanar nuestra tierra y te damos gracias porque de antemano sabemos que tú ya estás obrando, Padre Santo. Gracias. hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Hola, les mandamos un saludo a la familia Ruiz García. Mi nombre es Pablo Ruiz y quiero aprovechar este tiempo para darle gracias a cada uno de todos los que han estado orando por mi salud. Gracias a Dios estoy aquí, estoy en casa, estoy recuperándome. Aún falta un poco a seguir con el tratamiento, pero estamos con bien. Muchas gracias a todos los que han venido, a los que nos han llamado, todos los mensajes, los agradecemos mucho.
De verdad que son de mucha ayuda para mí y mucha bendición. Los quiero mucho y le doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista de Manuel, por el pastor cercano y su familia. Muchas gracias. Hermanos, quiero que te la creas ahí en tu casa que tenemos un Dios poderoso. Amén, hermanos. Amén. A ver, ahí en tu casa, danos un grito de júbilo. El Señor es bueno y creemos porque Él nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Jesús vino a quitar y dispersar las tinieblas y podemos exaltarlo, podemos alabarlo, podemos estar contentos y pues tenemos esa paz que solamente Él nos puede dar porque Él nos ha dado la victoria. Vamos a cantar con gozo que el Señor es poderoso. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh. Increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh. Que el Señor les bendiga, un gozo saludarles en este día, agradecidos con el Señor por la bendición de poder compartir nuevamente la palabra con cada uno de ustedes. Damos muchas gracias a Dios por darnos este día para podernos regocijar y gozar en Él. Después de alabar al Señor con todo nuestro corazón, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos llamado las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús. Y vamos a tocar el texto que se encuentra en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, uno de los textos más conocidos de la Escritura,
en medio del pueblo cristiano, los versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Voy a invitarle a orar un momento. Padre, damos gracias por tu palabra, oramos la bendiga, Señor, y que cada porción que toquemos el día de hoy sea de edificación para tu pueblo. Gracias por darnos esta oportunidad de meditar juntos en tu palabra, que en todo tiempo tú recibas honor, gloria y honra, Señor, y que tu palabra traiga a nuestras vidas en este día un refrigerio espiritual para nuestro crecimiento y nuestra madurez cristiana. Te bendecimos y damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las últimas palabras de Jesús. Amados, en esta vida sí existen realmente momentos importantes en los cuales todo mundo quiere escuchar lo que vamos a decir. Es cuando nos estamos muriendo. Casi por lo general, si usted se fija en esto, queremos saber cuáles fueron las últimas palabras que una persona dijo antes de morir. Esto es muy común. Casi la mayoría de nosotros, cuando muere algún familiar, alguna persona conocida, queremos estar ahí y escuchar las últimas palabras que esta persona expresó. Creo que la mayoría sabemos quién fue Pancho Villa, uno de los más famosos revolucionarios en México. Se le conocía, o más bien su nombre original era Doroteo Arango, era su verdadero nombre, pero todos le conocían como el famoso Pancho Villa. Fue famoso porque siempre, según los historiadores, dicen que robaba para dar a los pobres. Dicen los historiadores que Pancho Villa, antes de morir, todos sabemos que fue asesinado en una emboscada que le tendieron, pero cuando estaba muriendo, le pidió a uno de sus compatriotas que se acercara y le dijo al oído: di que dije algo. Y luego murió. El hombre tenía, por lo tanto, una idea correcta, pero el problema era que simplemente no tenía nada que decir. Creo que no hay cosa más triste cuando una persona está a punto de morir que no tenga absolutamente nada que decir, porque las últimas palabras de un hombre o de una mujer antes de morir muchas veces pueden ser de extrema importancia. Las últimas palabras siempre están llenas de expectativa. Tal vez usted se recuerda cuando era pequeño y lo llevaban los padres a dejarlo en casa de alguien o encargado con alguien, y su padre se arrodillaba para darle las últimas indicaciones y lo miraba su padre o su madre directo a los ojos y le decían lo último con mucha claridad para que no se perdiera ni una sola palabra de lo que le iban a decir. ¿Sabe qué interesante? El Espíritu Santo no se perdió la oportunidad de grabar las últimas palabras que Jesús dijo antes de dejar esta tierra, porque como es de esperarse, esas palabras eran profundamente importantes y las leemos tanto en el Evangelio de Mateo como en el libro de los Hechos. No solo eran importantes para aquellos primeros cristianos, sino también para nosotros en el día de hoy. Eran tan importantes que Jesús deseaba que resonaran en los oídos de su iglesia. Él no dijo: organicen un comité de acción política. Tampoco dijo: trabajen por la justicia o visualicen la paz mundial. Mucho menos salven la extinción de las ballenas. Lo que él dijo fue tan claro como la brillantez de la luz del sol. No hay nada borroso con referencia a sus instrucciones finales. Miren lo que dice el texto que acabamos de leer: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Estas fueron prácticamente
las últimas palabras de Jesús. Creo que no se necesita una gran explicación teológica en relación con las últimas instrucciones de Jesús para la iglesia. ¿Qué hacer mientras Jesús regresa? Creo que la orden no es nada confusa o misteriosa para la iglesia, como para comprenderla. No importa en qué versión bíblica usted esté leyendo, las instrucciones finales fueron muy claras para cada uno de nosotros. Las creamos o no, las obedezcamos o no, estas palabras nunca han dejado de ser importantes para Jesús y nunca deberían de dejar de ser importantes para nosotros como sus seguidores. A medida que usted y yo estudiamos la Biblia, es interesante notar que estas palabras no fueron solo el énfasis final de Jesús, sino que Él las venía repitiendo desde el principio de su ministerio. En Mateo 4 leemos: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Jesús reveló su corazón en repetidas ocasiones en relación con lo que es este asunto. El Evangelio de Lucas dice en el capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era esa relación del ser humano con Jesús. Y Él siempre ha estado interesado más que nada en restaurar esa relación. He ahí la principal razón de lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión. O sea, la tarea más importante que le fue dejada a la iglesia. Cuando Jesús habló sobre aquel gran mensaje del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, dijo: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Jesús siempre hizo énfasis en asuntos de salvación. Eso fue prácticamente su tema principal. En Juan 10:10 dijo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amados, cualquiera que escucha las palabras que Jesús dijo en la Escritura entiende inmediatamente cuál era el propósito y la pasión que Jesús tenía definido en su corazón. Es muy importante que, aunque estudiemos los temas proféticos en la Escritura, no debemos permitir que la preocupación de las cosas que están pasando nos hagan olvidar o nos distraigan de la gran pasión del corazón de nuestro Señor Jesucristo. A mí, en lo personal, me gusta mantener los ojos abiertos a todos los acontecimientos que apuntan a la segunda venida de Cristo. Sigo los noticieros de todos los sucesos que ocurren y esto no tiene nada de malo. El peligro, más que nada, es que podríamos dejarnos arrastrar por esos asuntos y volvernos tan absortos que podríamos dejar de estar conscientes de los no cristianos que están al otro lado de la calle o incluso en la misma habitación tal vez con nosotros. Por eso deducimos que las profecías hoy en día son de suma importancia, pero es más importante la misión que tenemos nosotros como iglesia. Mucha gente está preocupada por lo que está por pasar, por las cosas que están pasando, por cómo están apuntando los acontecimientos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos estamos prácticamente olvidando de lo que fue la misión que Jesús dejó a la iglesia. Piense un poco, si Jesús estuviera parado detrás de esta cámara en este momento, ¿cuál sería el mensaje de esta mañana para nosotros? Yo me imagino que Él repetiría lo que dijo tanto al principio como al final de su ministerio. Tal vez su mensaje se llamaría: estén alertas, pero no olviden. Y el enfoque sería: estén atentos a las señales de mi regreso, pero no olviden que ustedes son mis testigos. Los teólogos dicen que si la escatología enterrara el evangelismo, sería un entierro indigno.
Jesús hizo evidente su profunda preocupación por los perdidos, y no solo por la forma en que habló, sino también por la manera en que él mismo vivió. Una persona que evangeliza debe de tener un estilo de vida similar al de Jesús. El Señor sabe que nosotros podemos vivir así porque contamos con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos fortalece, el cual nos redarguye, el cual nos guía, el cual nos enseña, el cual nos reprende, el cual nos exhorta continuamente para que vivamos una vida al estilo de vida que vivió Jesús. Por eso vamos a ver qué estilo de vida vivió Jesús, para que podamos ser nosotros imitadores de esa vida que Él vivió sobre la tierra. La vida que Jesús vivió realmente tuvo sentido. Cuando nosotros vemos especialmente los evangelios, descubrimos que el recorrido de nuestro Señor Jesucristo por la tierra estuvo salpicado constantemente de encuentros con la gente, tanto en público como en privado. Hombres y mujeres, niños y ancianos, ricos y pobres, estimados y despreciados, líderes religiosos y prostitutas, soldados y recaudadores de impuestos, sacerdotes y paganos. Los evangelios en sí son un libro de Jesús sobre lo que fue el evangelismo y la pasión por alcanzar al perdido en su corazón. Todos los encuentros que Jesús tuvo dan fe de su supremo deseo de ganar y salvar a aquellos que todavía no lo conocían. Algo interesante que nosotros vemos es que cuando Jesús decidió llamar y seleccionar a los hombres que lo seguirían y continuarían con su ministerio, Él no les dio a los candidatos un análisis de temperamentos, ni les hizo enviar un currículum vitae. Cuando Jesús seleccionó a aquellos que le seguirían, las Escrituras dicen que con mucho cuidado eligió hombres que hicieran lo que Él hizo. Y Él no les dijo, síganme y los haré fundadores de iglesias. Y tampoco dijo, síganme y les haré expertos en la profecía. Desde el primer día en que cada discípulo comenzó a seguir a Jesucristo, sabía lo que estaría haciendo. Su llamado era para ser pescadores de hombres. Era ser evangelistas para hablar a otros del Mesías, Jesucristo. Y para esto, ellos no necesitaban estudios teológicos, simplemente testificar de su experiencia personal con Jesucristo. La Biblia, por lo tanto, nos enseña que Andrés, uno de los discípulos de Jesús, entendió la idea inmediatamente. Él había sido uno de los primeros en seguir a Jesús. Y miren lo que dice la Escritura acerca de este hombre. En Juan capítulo 1, en los versículos 40 al 42, dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, que mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Amados, la intención de Jesús no era cambiar el nombre de Pedro. Su intención era transformar más que nada su carácter, porque así a simple vista vemos solo un cambio de nombre. Pero cuando analizamos el significado de los nombres y lo que sucedió más tarde en la vida de Pedro, descubrimos que Jesús no solo quería cambiar su nombre. Simón significa espiga de trigo zarandeada por el viento, mientras que Pedro significa piedra, algo más estable que no es movida con un simple viento. Primero, observe algo. Para que una persona cambie, lo primero que tenemos que hacer es traerle a Jesús. No pueden haber cambios fuera de Jesús. El único que es capaz de transformar y cambiar una vida y cambiar un corazón es Jesús.
Es el único que tiene el poder de transformar. Segundo, cuando vengas a Jesús, prepárate porque habrá un cambio en tu vida. Él se encargará de cambiar tu carácter, de transformar tu carácter. No hay nada que le interese más a Jesús que la transformación de nuestro propio carácter. Pero lo cierto es que nadie viene por sí solo. Siempre necesitamos que algún Andrés nos anime, una persona que le guste a invitar a los demás, a alcanzar a los demás, que tenga la pasión que tenía Jesús. Desafortunadamente, en la iglesia de hoy hemos perdido esa pasión. Fíjese que Andrés nos cuenta lo que había encontrado en el Mesías. ¿Sabe? Mientras Jesús regresa, usted se debe de convertir en un Andrés y traer a otros a los pies de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para ser como Andrés? Vamos a ver lo que dice el siguiente punto. Es momento de hacer una evaluación. Debemos de analizar cuáles son las cosas que me estorban para ser como Andrés. ¿Por qué no puedo ser yo como ese simple discípulo del cual no habla mucho la Escritura? No menciona mucho acerca de su vida, pero lo cierto es que Andrés había imitado el carácter de Jesús. Tenía pasión por los perdidos, quería alcanzar a aquel que no había sido alcanzado. Cuando contemplamos el enfoque del final de los tiempos, hay asuntos cruciales a considerar, lo cual nos sirve para evaluar nuestras propias vidas. Y debemos preguntarnos qué pensamientos deberían ocupar nuestras vidas, nuestras mentes. ¿Cómo debemos responder trascendentalmente a lo que estamos experimentando? Creo que realmente lo que debemos de hacer, volver a la simplicidad de lo que Jesús nos dijo a nosotros que hiciéramos. Porque lo más seguro es que la iglesia ha perdido el rumbo en el día de hoy. Quizá nos hemos vuelto más sofisticados para nuestro propio bienestar. Hemos olvidado que el plan básico en el corazón de Jesús es todavía el plan primario. Y si lo revisamos, lo más seguro es que nos encontramos perdidos en ese plan, muchas veces sin mejorar. ¿Sabe usted que los discípulos también estuvieron perdidos en cierto momento y necesitaron de un pequeño codazo angelical que les hiciera reaccionar? Dice la Biblia lo que les dijeron los ángeles cuando el Señor Jesús partió. Dice el capítulo 1, versículo 11 del libro de los Hechos estas palabras: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban entretenidos, tal vez pensando nostálgicamente cuánto iban a extrañar al maestro. Ya no lo iban a ver y estaban con esa nostalgia, entretenidos viendo hacia el cielo. Y de repente aparece un ángel y les dice: ¿qué hacen aquí mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. No se entretengan en eso. Vayan y cumplan con la tarea. Jesús les había dicho que esperaran hasta que fueran revestidos con el poder de lo alto. Y luego que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, que salieran a cumplir las órdenes de su comandante en jefe. Esa iglesia, amados, fue obediente. La iglesia del primer siglo se caracteriza por eso. Comenzaron con un puñado de hombres y mujeres en el día de Pentecostés, y ese pequeño grupo creció y se multiplicó en los siguientes 7 años, y su grupo llegó a sumar más de 100,000 creyentes. ¿Y sabe lo que ocurrió más tarde? Dice la Biblia que Pablo y Silas habían llegado a Tesalónica, una región de Grecia, a predicar el evangelio, y los judíos se molestaron tanto y armaron una turba, alborotando prácticamente a la ciudad y poniéndolos en contra de Pablo y Silas.
y comenzaron a buscarlos por todas partes. Y al no encontrarlos, fueron a la casa de Jasón, un convertido al cristianismo. Y miren lo que dice la escritura que sucedió en Hechos 17, en los versículos 6 al 7. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero. Imagínense el testimonio que tenía esta iglesia. Habían trastornado al mundo entero con el evangelio. Dice, han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Esta era la iglesia del primer siglo. Estos eran los creyentes. No había una pasión más grande que tenían en su corazón que proclamar el evangelio, que anunciar las buenas nuevas, que alcanzar al perdido. Dice la Biblia, trastornaban al mundo entero. En otras palabras, los tenían de alguna forma hastiados, como dicen por ahí, hasta la coronilla con el mensaje de salvación. Eran creyentes que no se callaban, que no perdían el tiempo, que estaban determinados a proclamar y anunciar el mensaje que se les había enseñado. Esta iglesia había hecho una evaluación de sus vidas. Si habían dejado de preocupar por cuánto iban ellos a ser restaurados, por cuánto sería restaurado el reino de Israel, y se habían dedicado a cumplir con su tarea, a predicar el evangelio. Hablaban de Jesús hasta por debajo de la lengua. Hablaban en Berea, en Tesalónica, en Filipo, en Corinto, en Atenas, en Macedonia, en Antioquía, en Siria, en Éfeso, en Pisidia, en Jerusalén, en Grecia, Troas. Y si caían en la cárcel, los presos también se convertían. Y cuando salían, iban a bautizar a todas las familias convertidas. A mediados del segundo siglo, un apologista dijo en referencia a la explosión de la fe cristiana en aquel tiempo: estamos en todas partes, estamos en sus pueblos y en sus ciudades, estamos en su país, estamos en su ejército y en su marina, estamos en sus palacios, estamos en el Senado, somos más numerosos que cualquiera. ¿Por qué sucedía todo esto? Porque donde quiera que iban estos nuevos creyentes, hablaban de la vida de Jesús y de cómo ésta había sido transformadora de sus corazones. En otras palabras, habían hecho una evaluación de lo que debían de hacer. Tenían muy claro el propósito definido de a qué los había llamado Jesús para ser parte de la iglesia. Estaban prácticamente cumpliendo con la tarea porque sabían lo que estaba por pasar. ¿Sabe que hoy en día mucha gente se entretiene buscando qué es lo que va a pasar? Y hablamos tanto de que la venida del Señor se acerca, que todos los acontecimientos que están pasando, ¿verdad?, que no han parado durante este año 2020 uno tras otro. Sin embargo, muchos cristianos que nos pasamos analizando todos esos aspectos, no alcanzamos a ninguna persona para los pies de Cristo. Estamos más preocupados por lo que está ocurriendo que por alcanzar al perdido para Jesús. Hemos perdido la misión, hemos perdido el objetivo. Estamos tranquilos como estamos, no tenemos ninguna preocupación. Y muchos preguntamos, ¿cuándo irá a venir el Señor? ¿Desde cuándo se está proclamando? ¿Desde cuándo se está diciendo acerca de su venida? Algunos posiblemente lo tienen por tardanza. Pero ¿sabe por qué el Señor tarda? Porque nos está dando la oportunidad para que sigamos proclamando su palabra. En realidad es la iglesia la que debe de hacer que la venida del Señor Jesús sea pronta. En la forma como proclamamos, como anunciamos, como alcanzamos al perdido para que venga a los pies de Jesucristo. Esta iglesia estaba prácticamente ocupada, ¿sí? Y por lo tanto tenían bien definido: la iglesia
que Jesús fundó era una iglesia con determinación, una iglesia con propósito. Sabían exactamente por qué existían y para qué existían. ¿Qué tenía la iglesia primitiva que la iglesia actual no posee? Hoy somos una iglesia sofisticada, hablando en términos generales, grandes pantallas, grandes televisiones, estaciones de radio, sitios web, material ministerial grabado, hermosas instalaciones, obreros capacitados, instrumentos modernos para alabar al Señor mejor cada día, recursos, herramientas, educación, conferencias, talleres, enseñanzas, comodidad, seguridad. Pero ¿sabes lo que la iglesia del primer siglo tenía? Tenían un solo palpitar por el propósito de Dios. Todos estaban enfocados en lo que era la prioridad, alcanzar al perdido para Cristo. No había tal vez todo aquello con lo cual hoy en día nosotros gozamos. Tal vez no tenían en la mano lo más sobresaliente de la tecnología como lo tenemos nosotros hoy en día. Sin embargo, esta iglesia tenía bien definido su propósito. Tenían un solo palpitar por el propósito de Dios. Miren lo que les dijo Pablo a los romanos allá en el capítulo 1, versículo 8. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. La gente hablaba acerca de la fe de estos creyentes. Hablaba de su determinación, de su coraje, de su entrega, de su pasión, de su amor por el Señor. Hoy en día vivimos en medio de una iglesia amorosa de lo material. Desafortunadamente estamos perdiendo el propósito. En otras palabras, los hermanos de Roma, donde quiera que la gente los miraba, sabían quiénes eran, sabía de qué hablaban. Posiblemente algunos se escondían, posiblemente algunos ya no querían escuchar el mensaje que ellos tanto proclamaban, pero ellos insistían, no se callaban la boca, porque les precedía el mensaje de su fe en Jesucristo. Y esto no solamente ocurría en Roma, también esto pasaba con los creyentes de Tesalónica, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en los versículos 6 al 8. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, escuche bien, a pesar de mucho sufrimiento, o sea, era una iglesia necesitada, una iglesia que no tenía los medios, una iglesia que posiblemente no era fácil el estilo de vida que vivían en aquel tiempo. A pesar de muchos sufrimientos, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Pablo estaba diciendo, señores, llegamos a Tesalónica y no hay necesidad de que proclamemos el evangelio, porque todos ustedes ya lo han hecho. Ustedes no se callan, ustedes comparten con todo mundo, de tal manera que prácticamente se nos acabó la chamba aquí. Tenemos que irnos a otro lugar a seguir predicando el evangelio, a seguir predicando la palabra. Imagínense qué sorpresa había sido esto para Pablo. Llegar a Tesalónica para evangelizar, pero gracias a Dios, la iglesia había compartido el mensaje con todas las personas en su ciudad. No había una sola persona que no supiera de esta iglesia, que de alguna forma estaba trastornando al mundo. Una iglesia que no se quedaba callada. Todo el mundo hablaba de ellos. Y Pablo no había tenido necesidad de decir ninguna palabra. Entonces Pablo entendió que debía de irse de Tesalónica, por ahí a comenzar otra obra, a seguir proclamando el evangelio,
Porque esos hermanos eran tan dedicados a la tarea que prácticamente se había acabado el trabajo ahí para los evangelistas. Hermanos, los creyentes de la iglesia del primer siglo creyeron en su principal propósito en la vida y entendían que no era el dinero. Entendían que no era construir edificios. Entendían que no era vender libros. Entendían que no era influenciar en la política pública, argumentar sobre las profecías, sino hablar de Jesucristo. La fe y el gozo de esa iglesia generaron olas de impacto a través del mundo. Si usted y yo estamos tan interesados en las profecías o en edificar tal vez instalaciones, un templo más grande, en buscar un equipo de proyección más sofisticado, en tener un sistema digital de audio, en poner una pantalla para proyectar sermones tal vez en la cuna, pero no cruzamos la calle para hablarle a nuestro vecino de Cristo. Y si nunca salimos de nuestra casa con el propósito de hablarle al perdido acerca de Jesús e invitarlo a que venga a los pies de Cristo, no estamos siguiendo las últimas instrucciones de Jesús. No importa la iglesia que seamos y no importa lo que tengamos, lo más importante es la misión que nos fue dada a nosotros. De hecho, esa misión, fíjese, la llamamos la Gran Comisión, porque es la misión más importante que Jesús dejó. Recuerde lo que dijo Pablo: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Amor es ir por el incrédulo y guiarlo a los pies de Cristo. Recuerde, los amigos traen a los amigos. Los familiares alcanzan a sus familiares. Nosotros tenemos que tener eso como propósito en nuestras vidas. El último mandamiento de Jesús fue su primera preocupación. Sus últimas palabras fueron las más importantes para nosotros. Cuando una persona está a punto de morir, siempre las últimas palabras son importantes. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Fueron estas: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Estamos viviendo en un mundo en caos. Estamos viviendo en una sociedad de la cual tanta gente habla hoy en día con todo lo que está ocurriendo. Este 2020 no nos ha dejado descansar. Suceso tras suceso, acontecimiento tras acontecimiento está ocurriendo. Este 2020 ha sido trágico. 106 millones de personas prácticamente han sido afectadas con esta pandemia. Impresionante lo que está ocurriendo. 106,000 personas en los Estados Unidos han muerto a causa de esta pandemia. Es increíble lo que está ocurriendo. ¿Cuántas de esas personas se fueron al infierno sin Jesús? ¿Y sabe quién tiene la responsabilidad de eso? La iglesia. Entonces, no nos enfoquemos tanto en los acontecimientos, enfoquémonos más en la misión, en la tarea, en la gran responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios. Para eso Jesús nos llamó a ser la iglesia, para ser sus testigos, para anunciar, para proclamar, para trastornar al mundo con el mensaje que nosotros hemos escuchado. Si usted no está haciendo eso, pero está haciendo muchas cosas, usted prácticamente está fuera de la línea de la misión. Ha tomado otra dirección, está tomando un rumbo diferente, trae un GPS equivocado en su vida. Dios quiere volvernos a encarrilar en la misión que debemos de tomar como iglesia. Lo más importante en la iglesia es proclamar el mensaje de las buenas nuevas de salvación para el perdido, porque no hay salvación fuera de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, únicamente en Jesús. Y esa tarea nos corresponde a nosotros como iglesia. Así que piense un poquito
Las últimas palabras, por lo general, son las más importantes. Jesús las dijo. ¿Qué va a hacer con ellas? De aquí en adelante piense, reflexione y medite. Todo lo que está ocurriendo es una oportunidad para que la iglesia la aproveche para poder alcanzar al perdido para Cristo. Voy a invitarle a orar y a dar gracias por la palabra de nuestro Dios. Padre, agradecemos por tu mensaje en esta hora. Pedimos, Señor, lo bendigas y lo hagas prosperar en nuestros corazones. Gracias por tu fidelidad, por tus cuidados, por tu provisión, Señor. Gracias por ser el Dios que eres para con cada uno de nosotros. Gracias por perdonarnos, por habernos redimido con tu sangre preciosa, por habernos llamado para ser un pueblo escogido, Señor, una nación santa. Gracias también por la misión que nos has encomendado, lo cual conlleva una gran responsabilidad. Haznos conscientes de ello, Señor, que no perdamos la dirección, que recordemos que el timón lo tenemos en nuestras manos, que somos nosotros prácticamente los que estamos conduciendo, y que si nosotros no proclamamos tu palabra, ninguna otra organización, ningún otro organismo en este mundo lo hará. Es la responsabilidad de tu iglesia. Haznos conscientes de ello y ayúdanos a cumplir la tarea. Si usted ha escuchado este mensaje en esta mañana y no tiene a Cristo en su corazón y le gustaría invitar a Jesús a venir a su vida, ahí donde está, así con su rostro inclinado, repita conmigo esta oración de fe y dígale a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí, por derramar tu sangre preciosa en mi lugar. Yo hoy te confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú moriste por mí. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo hoy te confieso como mi único y suficiente Señor. Si usted ha orado esa oración de fe, le felicitamos, esperamos tener noticias suyas. Escríbanos un mensaje y oraremos por usted y agradeceremos al Señor por lo que el Señor ha hecho hoy en su vida. Que el Señor les bendiga, que tengan un magnífico día en el Señor y que les guarde en todo tiempo. Bendiciones, amados.